oh Padre, y la palabra sea ministrada en sus corazones conforme a tu voluntad. Confiamos que tu Espíritu es el que está siempre, Padre, proveyéndonos de fortaleza, de seguridad, Señor, de todo aquello, lo cual tú nos has provisto para seguir adelante y caminar y llegar al final de la carrera que nos ha sido puesta, Padre. Gracias. Bendito seas, Padre, porque hoy tu Espíritu es el que en nosotros nos alimenta, el que pone la mesa y el que nos sustenta con la voluntad de tu palabra, Padre. Gracias te damos por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a abrir la escritura en Primera de Juan, la primera epístola de San Juan. Gloria al Señor. En su capítulo 5. La carta de San Juan, la primera de las cartas de San Juan, en el capítulo 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 4. En el 3, vamos a comenzar el 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí dejamos. Sabemos que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y por medio de eso, pues hemos venido, dice la palabra, a nacer de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios, obviamente, tiene la naturaleza de Dios y por lo tanto tiene el poder también de estar sobre, ¿qué quiere decir esto? Subyugar el mundo. El mundo aquí es el cosmos. Y el cosmos es como el adorno, es como las cosas que hay dentro de él. Por lo tanto, aquí la enseñanza o la palabra nos da el entendimiento de que automáticamente, si hemos nacido de Dios, estamos sobre aquello que Dios creó. Obviamente, todo esto es creación de Dios, pero el punto en el cual nosotros hoy necesitamos llegar a comprender es que no estamos subyugados al mundo, sino subyugamos al mundo por la capacidad de por haber recibido la capacidad de nacer de Dios. Y al nacer de Dios tenemos el poder de Dios para subyugar aquellas cosas que están dentro del mundo. Ahora bien, la fe, dice, es la que ha vencido. ¿Por qué? Porque hemos creído en lo que Dios nos ha dado como testimonio de lo que Él es. Ahora bien, nosotros hemos creído esto y en esto estamos, en conocimiento y en seguridad. Mas de esto, que es lo que nos lleva a nosotros a ser parte del reino de los cielos, hay cosas que cuando seguimos nuestra vida quedamos faltando. Y eso es importante saber también, que hay cosas en las cuales en todo lo que hacemos en nuestra vida siempre vamos perfeccionándonos o siempre vamos avanzando. El que avanza nunca se queda atrás. Y por eso es que hoy quería llevar a una enseñanza que siempre me gusta, porque es la sencillez del Evangelio y la seguridad que te da para nunca quedarte atrás y garantizar la salvación. Esto es como la clave que la palabra nos da para nunca caer y tener seguridad en la salvación. Y esto es lo que realmente el creyente necesita tener, porque a veces nos quedamos
en el limbo de creo en Dios y estoy en la iglesia y hago esto y lo otro, pero cuando tú tienes esto en tu corazón, es como tener la plena seguridad de que estás en el camino correcto. Y para esto, vamos a segunda de Pedro. Y ustedes van a ver realmente lo sencillo que es. Porque, como dije, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, hemos nacido de Dios, y esa es la fe que hemos adquirido. Esa seguridad de saber que Jesús, el que nos vino a dar la libertad, la salvación, la redención, y nos vino a proveer de una herencia maravillosa, la cual dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1, y escucha esto, como todas las cosas, dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el conocimiento de Jesucristo, hemos venido a recibir, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y luego dice, por medio de las cuales, en el versículo 4, nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿De dónde viene la naturaleza divina? De haber nacido de Dios. Correcto. En la cual tenemos las promesas, dice, divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vencimos al mundo, esto es dicho en otras palabras. Nacimos de Dios, vencemos la concupiscencia, la corrupción que hay en el sistema, en el mundo. Eso es lo que nos está hablando, lo mismo que estaba diciendo Juan en su carta, lo mismo está diciendo Pedro aquí también en su carta, que por haber recibido la naturaleza divina, hemos sido hechos parte de ella, tenemos promesas grandísimas, dice, y hemos huido de la corrupción. Ahora bien, esto es lo interesante, lo que viene aquí después. Ya tenemos todo esto, está diciendo lo tenemos. Nacimos de Dios, hemos vencido el mundo, o sea, dominamos la concupiscencia, pero hay algo interesante aquí que viene luego de esto. Y dice, vosotros también, escucha esto, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, la fe que estamos hablando aquí, que nos da la naturaleza divina, las promesas de Dios, dice, conocimiento. Perdón, a la fe dice, añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dice dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Sigue leyendo, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que aquí está la clave y el recordatorio de las cosas que nos son necesarias para tener seguridad
una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Ahora dice lo que es el punto de lo que venimos a hablar hoy, qué significan cada una de estas cosas que Dios nos está mostrando a nosotros, que nos dan amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Así que, obviamente, sabemos que la fe, lo que nos dice es el entendimiento de que Jesucristo es aquel que Dios envió, el Padre envió, para darnos vida. Así que en Él tenemos la vida. La vida es la naturaleza de Dios. Ahora bien, dice, a la fe añádele virtud. Y ¿qué dice? ¿Qué es la virtud? En el griego la virtud es arete, que quiere decir aquello que procura una estimación preeminente para algo. Esto es el darle renombre o excelencia y alabanza. Es decir, que la fe para nosotros, añadirle virtud a la fe, es añadirle la importancia que ella tiene en nuestras vidas. Porque muchas veces tenemos la fe como un agregado a nosotros, pero lo que nos da la excelencia es lo que muchas veces tenemos. La felicidad o la virtud o lo mejor que muchos tenemos a veces es lo que nos rodea y por lo tanto es lo que buscamos. Porque creemos que la felicidad o a veces las condiciones de nuestra vida o lo que nos hacen lo más importante para nosotros son las cosas muchas veces materiales. Entonces, darle virtud a la fe es ponerla en una posición en nuestros corazones donde sea lo más importante para nosotros. Es lo que tiene vamos a decir, la preeminencia de nuestras vidas, que es lo que está en primer lugar para nosotros. Y esto es lo que muchas veces falta en el corazón de aquellos que somos creyentes. Tener la capacidad de diligentemente. ¿Por qué diligentemente agregar? Porque siempre nos está batallando las cosas para quitarle la preeminencia a la fe. Y esto es lo que sucede en el transcurso del tiempo, porque quizás cuando comenzamos es lo novedoso para nosotros y es lo que tiene mayor interés en nuestras vidas, pero conforme va pasando el tiempo, va apagándose la llama y se va ocultando aún en nosotros el fuego que nos daba a nosotros la luz para poder dar a conocer que la fe era lo que habíamos encontrado y lo que nos está dando la felicidad en nuestras vidas. Entonces, añadirle quiere decir nunca dejar de agregarle y ponerle algo que siempre nos mantenga con la fe en una posición donde sea lo más importante en nuestras vidas. Mantenerla por delante en nosotros, ponerla en la preeminencia, la primera posición para nuestros corazones. Eso quiere decir añadirle virtud, algo que siempre tiene lo mejor, es lo más grande en nosotros. Y créame, con el tiempo va menguando porque nos acostumbramos a vivir de esa manera. Entonces ya no queremos decir a veces que somos cristianos porque la persecución que nos dan o la burla que hacen por cualquier situación. Ya no queremos que nadie vea, entonces nos camuflajeamos entre los demás y las decisiones que vamos tomando ya no son evaluadas por nuestra fe. A veces las decisiones ya no tienen la aprobación de nuestra fe. Y eso va menguando la excelencia que le podamos dar a la fe. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones que nos lleven para dejar algo o para hacer algo, vamos a decir, tengo que tomar una decisión en la cual tengo que hacer algo que no va conforme a mi creencia, a mi convicción.
Entonces ya no me importa mucho, como quizás en algún momento cuando comencé y tenía fuego en el Señor, que no había nada que yo no llevara a poder poner en la mira de las cosas espirituales o de la fe. Pero conforme pasa el tiempo, se va dejando las cosas a un lado y ya puedo tomar decisiones, aunque tenga que dejar o aunque tenga que decir una mentira, aunque tenga que hacer algo incorrecto, aunque tenga que hacer cualquier cosa. Bueno, no importa, porque ya la fe va perdiendo la virtud de ser mi prioridad y lo más excelente en mi vida, valorizando la convicción que yo tengo en mi corazón sobre todas las demás cosas. Y eso se va menguando, como dije, y por lo tanto va perdiéndose el interés de mantener la convicción de mi fe por sobre todas las cosas. Pero ponerle diligencia es cuando siempre voy a procurar que la fe sea la que siempre esté delante de mí para tomar decisiones y para cualquier cosa que tenga que hacer en mi vida. Así que si dice, si tú haces esto, vas a mantener siempre tu fe sobre todas las cosas. Pero ahora dice, a la virtud también añádele conocimiento. Porque si no tienes el conocimiento, entonces no vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes seguir adelante si no tienes el conocimiento de las cosas espirituales, si no conoces la voluntad de Dios? Necesitas conocer la voluntad de Dios. A veces damos el conocimiento en conocimiento intelectual, pero aquí más bien es la identificación con el objeto conocido. Es aquello que te identifica, es conocer la voluntad de aquel que vamos a decir en este caso de Jesucristo, o sea, o del Padre. Cuando vamos conociendo la voluntad de Dios, es cuando la fe también agarra mayor valor, porque el conocimiento me deja saber la voluntad de Dios y por lo tanto me da la garantía de mantener mi seguridad en Él. Por lo tanto, cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, es lo que me hace a mí cada día identificarme con Él. Porque yo no puedo mantener mi fe solamente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la base. Pero de ahí viene una edificación. Por eso dice el que edifica en oro, plata o piedras preciosas. La edificación es cuando voy sentando mi conducta, mi vida, sobre aquello que conozco de Dios. Pero si no conozco nada, y esto a veces sucede en personas que a veces no conocen realmente cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Al no conocerla, realmente no tienen, se lo voy a decir en otras palabras. Vamos un momento a Colosenses. Es decir, no tienen cómo agradar a Dios. En el Colosenses capítulo 1, mira la oración de Pablo. En el versículo 9 dice, por lo cual, versículo 9, nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como dice, como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, la oración de Pablo en este caso, y no lo dice solamente aquí, también lo dice en Filipenses, porque era una de las cosas que él mantenía siempre orando por la iglesia, en el crecimiento del conocimiento de la voluntad de Dios, porque esa es la única manera que tú puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tú agradas a Dios con lo que haces en lo que le agrada a Él.
Yo me he dado cuenta, y obviamente que es algo que es normal, pero no debería ser, que muchas veces nos cuesta porque tenemos ciertas costumbres católicas de siempre estar en una relación con Dios, pero dependiendo de alguien que nos dirija. O sea, el conocimiento lo tiene que tener el pastor, porque el cura es el único que leía la Biblia y es el único que podía dirigirme. Entonces, esas costumbres las traen a la iglesia cristiana. No obstante, en Cristo cada uno es independiente y cada uno es miembro en particular de Cristo, y por lo tanto cada miembro necesita tener dirección y entendimiento de cuál es su función dentro del cuerpo. Y si tú no sabes cuál es tu función dentro del cuerpo, entonces no vas a activarte dentro del cuerpo y por lo tanto vas a ser un miembro inútil, o simplemente vas a estar siendo gobernado o puesto por otras personas en lugares donde quizás no es tu función hacer. Por lo tanto, el conocimiento en la voluntad de Dios para tu vida obviamente viene en la revelación que tú tengas de Dios en ti. Como dice la palabra en Proverbios, dice que el consejo es como aguas profundas en el corazón del hombre, pero dice que el diligente las extraerá. Porque Dios ha venido a tu corazón, pero el conocimiento y la relación con Dios no son un automático, sino que es vamos a decirlo como que es el resultado o el fruto de una búsqueda en la identificación con Él. Cuando tú te interesas en buscar en Dios la relación, es cuando produce ese fruto. Por eso dice que es como las aguas profundas que tienes que escarbar, o como dice también Proverbios, que es como el tesoro que está escondido. Entonces tienes que buscar en aquello que Dios te ha provisto para encontrar, y obviamente la regulación la tienes que tener, porque muchas personas, si no tienen el Espíritu de Cristo, se desvían en lo que es la búsqueda del conocimiento. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Cristo y sabes que el Espíritu de Cristo es el espíritu de humildad, de mansedumbre, de templanza, si tú tienes ese espíritu, jamás vas a desviarte para ningún lado. Pero si tú no has sentado tu corazón primero en el Espíritu y no has puesto tu fe en la seguridad de saber qué es la prioridad en tu vida, para no dejarte confundir con nada, porque la fe primeramente venció el mundo. ¿Ok? La fe primero vence el mundo. ¿Cuál es el mundo? La corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Todo aquello que vino al hombre que no pertenece a Dios, o que se distorsionó de lo que Dios puso en el hombre. Y esto quiere decir que la humildad, la corrupción de la humildad es el orgullo. Y si tú no primero venciste por medio de la fe el orgullo, quiere decir que el orgullo va a estar ahí cuando busques de Dios. Y te va a contaminar el orgullo la búsqueda, porque no vas a sacar agua pura, vas a sacar agua contaminada. Porque buscaste en tu corazón, pero nunca de ahí sacaste la corrupción. Por eso es que el conocimiento es seguro, pero primero tienes que tener la fe que vence al mundo, que venció la corrupción, para que la corrupción no contamine todo lo que sacas de ahí. Pero si tú nunca sacaste de ahí la altivez, la soberbia, nunca sacaste de ahí la vanidad, todo lo que saques de ahí va a venir contaminado. Así que
el conocimiento te va a dar a ti la capacidad de identificación con el Señor y conocer las virtudes, conocer la bendición, conocer el poder, porque de aquí viene lo otro, que dice el dominio propio, porque a la virtud le agregaste el conocimiento. El conocimiento es cuando te identificas como hijo de Dios en lo que hay de Dios en tu vida, pero a eso le agregas dominio propio. El dominio propio dice que es una fuerza, es fuerza y templanza. Así que el poder, o sea, la fuerza y la templanza se manifiestan del conocimiento que te dio. Vamos a leer aquí. Dice, esto lo escribí hoy. En el conocimiento de la voluntad del Señor debes tener fuerza para ponerlo en tu vida. El que conoce lo bueno y no lo hace, es pecado. El poder, la fuerza para llevar tu carne a la obediencia a la voluntad de Dios, viene de ahí. Ahora, lo más interesante es que aquí te está diciendo que si lo añadas. Es como el que dice, pide paciencia al Señor, quizás lo han oído muchas veces, el que dice, le estoy pidiendo paciencia al Señor, muchas veces no te da paciencia, sino te da algo en lo cual tú puedas producir paciencia, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros venimos también a ver esto, nos damos cuenta que el dominio propio es algo que tú lo tienes dentro del conocimiento de lo que Dios te da. Si Dios te da el Espíritu, quiere decir que tú tienes el poder dentro de tu corazón. Así que cuando viene el conocimiento, viene la capacidad de entender que Dios es en ti el poder y la fuerza para vivir y para gobernar todas las cosas. Y también el conocimiento te lleva a saber cuál es la voluntad de Dios, pero como dije, si lo sabes y no lo pones en práctica, te contaminas. Por eso siempre he estado en desacuerdo de enseñarle a personas solamente por enseñarle sin llevarlos al punto de saber que toda enseñanza tiene que tener un fruto, porque en ella tienes que tener el dominio propio para poder adquirir el conocimiento que estás viviendo, que estás recibiendo, activarlo en tu vida. Porque si no, el conocimiento te sirve de enemigo. Porque empiezas a conocer lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces empieza a batallar contra ti aquello que conoces. Por eso es que es importante que sepamos que al conocimiento hay que agregarle la capacidad de vivir conforme a él. Porque si no se lo agregamos, entonces estamos fracasando en el intento. No son cosas difíciles. Yo veo esto como bien sencillo. Es como si tú pones tu fe en la convicción clara de lo que tú eres en Cristo Jesús y nunca la vas a menguar en tu vida. Y de eso puedes buscar con hambre y con necesidad, conforme a tu necesidad, el conocimiento en Dios. Dios, si tú tienes sinceridad en tu corazón, te va a dar la capacidad de conocer lo que necesitas, como el Padre al Hijo a quien le da lo que necesita para vivir. Y no tienes que ambicionar más de lo que necesitas, porque es lo que necesitas. El Padre le da al Hijo lo que necesita. A veces pasamos nosotros a inquietarnos tanto en la búsqueda que fallamos nosotros mismos en ir más adelante de lo que Dios quizás quiere darnos. Porque la leche es para el niño, la miel es para adulto. Así que la leche es aquella que viene a ser el principio de nuestra formación, pero es la doctrina. Y yo creo que la doctrina es el fundamento de las cosas de todas las cosas de Dios en nuestra vida. Si tienes una buena doctrina, una buena base, tienes el principio, vas a ir desarrollando por experiencia propia una relación con Dios que te va a dar capacidad de permanecer siempre firme. Creo que la experiencia de la vida en Cristo es la mejor
es el mejor fundamento y la mejor base para poder crecer. Porque si vamos más allá, muchas veces es como no nos formamos en ello. Es decir, las dificultades nos hacen más fuertes. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas un peso en tus manos y no tienes capacidad de sostenerlo, el poder ejercitarte en ese peso es lo que te da la capacidad de poder mantenerlo. Y eso es muchas veces lo que sucede en nuestras vidas. A veces no tenemos capacidad de tratar con otras personas. Y es interesante porque más adelante aquí habla de eso. No tenemos capacidad para relacionarnos con otras personas. Y eso muchas veces nos afecta en nuestra vida cristiana y resulta que Dios a veces nos empieza a meter en la situación de buscar relación con los demás. Y es porque nos está entrenando en cómo lidiar con nuestra relación con los demás. A veces los temores son cosas que no nos dejan tampoco crecer. Y cómo Dios va entrenándonos para librarnos de los temores. Porque en eso está la capacidad de nosotros poder mantenernos en Cristo, desarrollarnos como hijos de Dios. Por eso el conocimiento de la voluntad de Dios nos da capacidad de poder tener la templanza para vivir. Y sabemos que una de las cosas en las cuales Dios entrenó a los discípulos fue en sacar el temor de sus vidas, en la confianza. Por lo tanto, cuando empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a darnos cuenta que empiezan a ocurrir cosas en nosotros que tenemos que enfrentarlas, que tenemos que decidir por ellas. Así que el conocimiento de Dios, cuando lo vemos, nos damos cuenta que necesitamos el dominio propio para empezar a vivirla, porque si no, no nos sirve de nada. ¿De qué sirve conocer si no podemos adquirirlo? Así que es la fuerza, dice, para poder llevar a cabo lo que nos da el Señor en nuestro conocimiento. Y luego algo interesante es la paciencia. La paciencia es la palabra upomone, es en el griego. Pero fíjate, has oído la palabra hupóstasis, que es fe, confianza. Upo es debajo. Por eso la fe es estar debajo de la enseñanza. Pero de esta hupómone, que quiere decir permanecer debajo, o sea, paciencia, lo que se traduce aquí como paciencia es estar debajo. Y no significa estar debajo de algo, sino estar debajo de la enseñanza, mantenerte debajo o a cubierta de la enseñanza. Es lo que quiere decir, no estar debajo como de un peso, sino estar debajo de una cubierta. Eso es lo que quiere decir esto, estar como protegido o debajo de algo, que es lo que quiere decir paciencia, mantenerte. Y esto es lo más fuerte a veces, es el tener la capacidad de mantenerte bajo ese nivel de templanza durante mucho tiempo, porque a veces resistir las situaciones o las adversidades para nosotros es bien difícil. Entonces lo más que se pierde a veces es la paciencia. Somos impacientes en querer ver la obra de Dios en nuestras vidas, que se manifieste, porque conocemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena para nosotros. La voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, sabemos que Dios es nuestro sanador, sabemos que Dios es el que nos guarda en el salir y en el entrar. Todo esto lo sabemos en el Señor. Entonces tenemos la templanza para confiar en Él, para confiar en que Él es el que en nosotros produce toda la provisión. Pero mantenerme confiando, esperando, no siempre es una opción. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo otras opciones. Tengo otras opciones que puedo tomar, otros caminos que puedo emprender.
pero mantenerme esperando la mano de Dios sobre mi vida es algo que es difícil. Por eso es que tienes que añadirle el esfuerzo de perseverar en la paciencia, en perseverar pacientemente en la confianza que tienes de saber que Dios es tu proveedor, porque ya conociste que Dios es tu proveedor. Ya conociste que Dios es el que sustenta tu vida. Ya conociste que Dios es el que va a librarte de los males. Por lo tanto, te paras templadamente en saber que Él es tu proveedor. Por lo tanto, a esa templanza que tienes no es por un minuto, sino que esa templanza tienes que saber mantenerla. Al final no es tan fácil, ¿verdad? Pero estas son las cosas en las cuales el cristiano debe trabajar. Pero nos involucramos en otras y se nos olvidan estas. Darte cuenta que el levantar siempre tu fe es lo primero que te hace permanecer en ella y ponerla como excelencia. El conocimiento es lo que Dios va revelando a tu vida. La templanza y la paciencia son parte de lo mismo. Pero básicamente perdemos rápido la paciencia y la templanza se va mucho antes. Sí, cuando la paciencia se fue, ya hace rato que se fue la templanza. Ahora, cuando estamos viendo estas cosas, decimos, bueno, no es nada fácil el poder permanecer. Pero yo creo que una es consecuencia de la otra. Si tú tienes tu fe bien segura y tu conocimiento del Señor es suficientemente fuerte para tener la seguridad en Él, todo lo demás viene como consecuencia. Porque no es que sea una cosa y la otra agregada diferente, sino una es consecuencia de la otra. Como dije, tu fe, cuando tú la valoras y tú le das la importancia de vida, es cuando lo estás poniendo virtud. Y el conocimiento que viene de una fuente agradable y perfecta de tu corazón, del Señor, te va a sobredar la seguridad en ti. Porque te das cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida, del amor de Dios para ti. Te das cuenta la provisión. Cuando empiezas a tener conocimiento, el verdadero conocimiento que está escondido y oculto, donde nos damos cuenta que toda la obra de Dios ha sido a causa del hombre. Que todo lo que Dios ha hecho es realmente con el propósito de sacar su familia de la humanidad. Es decir, de la humanidad Dios está sacando la familia de Él. Ahí están sus hijos, ahí está, como dijo el Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son los que obedecen la palabra, la voluntad del Padre. Así que esa es la familia. O sea, cuando empezamos a tener conocimiento de toda la manifestación de la obra de Dios ha venido a ser porque Dios ha querido sacar de ahí a aquellos que estén con Él por toda la eternidad, disfrutando de todas las glorias que Él tiene preparadas. Caramba, cualquiera que empiece a conocer eso en la palabra va a tener fortaleza y fuerza para mantenerse firme. Y la paciencia para no dejarse doblegar por las inquietudes y por las exasperezas del mundo. Ahora, de ahí viene, dice, la piedad, que la piedad no es más bien que el ser devoto. Dice, denota una vida caracterizada por una actitud en pos de Dios. Hace aquello que le es agradable, obviamente. Automáticamente, cuando tú tienes eso, vas a mostrar una vida siempre
en conformidad con la voluntad de Dios. Siempre vas a estar buscando. ¿Qué persona que tenga esta conducta no va a manifestar una actitud cristiana, agradable a Dios? Ahora viene lo otro y dice afecto fraternal. Esto es decir, familiaridad. Tú sabes que esto es muy difícil muchas veces y se ha perdido mucho. Las iglesias, el 90 y pico % de las iglesias en los Estados Unidos y en el mundo entero no pasaban de ser iglesias de 100 miembros. Eso era la norma. Y por eso es que tú ves pequeños lugares. Ahora se han hecho mega iglesias, pero eso pierde la familiaridad. Porque en las iglesias pequeñas siempre está la familiaridad. Eso es lo que quiere decir afecto fraternal, paternal, donde existe la familiaridad de la relación. Eso en algún tiempo, por ejemplo, en aquel tiempo, muchas personas se empezaron a tener distintas decisiones, en el sentido de que se iban solos a meterse en una cueva para vivir solos. Y cualquiera decía, wow, tremenda decisión de esta persona irse a vivir solo para buscar del Señor y meterse en las Escrituras. Y muchos de ellos tenían tremendas fajazones con los demonios. Digo, ¿por qué? Estas personas más bien son cobardes. ¿Por qué? Porque huyen, porque no tienen capacidad de tener relación con los demás, porque la relación con los demás los afectaba. Tener dominio y control para tener relación familiar es cuando tú tienes control para... gracias. Cuando tú tienes control... ¿Qué sucede en la familia? En la familia suceden problemas. ¿Pero tú tienes que fajarte con un familiar por tener un problema? No. Más bien, desarrollas capacidad de relación y perdón y tolerancia. ¿Cómo tú desarrollas la tolerancia en tu vida? Bueno, tolerando a los que están contigo. Entonces, afecto fraternal es aquel que ayuda a sostener la relación. No por yo huir de las relaciones voy a ser más cristiano. Cuando tengo relación es cuando soy cristiano, desarrollo el cristiano. ¿Por qué? Porque aprendo a tener tolerancia, manifiesto bondad, misericordia con todos aquellos que están a mi alrededor. Esa es la relación fraternal, la cual me hace a mí desarrollarme y crecer. Por eso le agrego relación fraternal que me da tolerancia para los demás. Pero si no, ¿cómo? ¿Cómo voy a desarrollar esa tolerancia si no es así? Es difícil manejar la tolerancia en las familias. Las familias son la mayor cantidad de problemas que hay. Todo lo demás que está afuera, tú lo manejas de una manera diferente. Esa persona no tiene nada que ver conmigo, me hizo esto, pero cortaste relación o simplemente lo tratas así. Pero la familia no se puede. La familia tiene que enfrentar esa relación y es de donde viene la mayor cantidad de problemas. Pero la iglesia, ese es el principio, tener problemas. Pero si tú te vas de la iglesia porque tuviste problemas con alguien, es que no supiste tolerar. Tienes que agregarle el afecto fraternal para tratar a los demás con eso, con ese afecto fraternal, el cual te sirve para tolerarle las diferentes caracteres de las personas. Pero si estamos viendo siempre quién habla, quién no habla, qué se dice, qué no se dice, y si me vio o no me vio, si me saludó o no me saludó, ese es un problema que no te va a ayudar a tener afecto fraternal, sino que te lo elimina. Pero si no eliminas tú esa conducta, entonces no vas a poder desarrollar tu relación con los demás. Así que ese es un principio muy importante. Yo estaba oyendo a alguien hablando en el internet, un hombre que
me pareció que era colombiano, por el acento. Y llega alguien y lo entrevista. Es un indigente, escucha esto, un indigente. Y que, tremendo cristiano, supuestamente. Pero no discernir las cosas cuando te hablan. El hombre vio, el que estaba entrevistando era un muchacho, obviamente lo deslumbró con todo lo que le dijo, pero a la misma vez no le dijo nada. Le dijo que era un exégeta porque gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, yo he desarrollado entendimiento y revelación en la palabra de Dios y que es entendimiento y comprensión de todas las verdades espirituales. Le dijo un montón de cosas. Y yo estaba yendo y me quedé así pensando en eso. Pero el hombre es un indigente en la calle. Entonces, le dijo cosas que no tienen valor ninguno, sino suposiciones. Le dijo, pero es para impresionar. Le dice, mira tú, le dice, tú eres de la raza negra. ¿De dónde viene la raza negra? Escucha esto. Le dice, la raza negra viene de que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Obviamente Adán era negrito porque la tierra es negra. Pero, sí, le dice, pero Dios sacó a Eva del hueso y el hueso es blanco. Entonces le dijo, ya creo que Adán y Eva tenían unos negritos y unos blancos. Claro, esto lo impresionó al muchacho y le dijo una pila de cosas más. Pero él se dio como a ver como que era una persona que tenía tremenda revelación y entendimiento de la palabra. Pero se le olvidó una cosa. Él dejó su familia, a su esposa y a sus hijos abandonados. Y se tiró a la calle. Eso quiere decir cobardía. Y los cobardes no heredan el reino de los cielos. 1. Segundo, el que no provee para su casa y para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué me sirve a mí que sepa lo que sepa? Entonces, esas son las cosas que a veces no nos damos cuenta, que una persona puede venir y me puede a mí hablar de lo que quiera en Cristo. Pero si no tiene el fundamento de la relación con los demás y no tiene la capacidad de cumplir estas cosas en su vida cristiana, no tiene nada. Y por eso dice, es peor que un ciego, no ve nada. Porque la base es esto, la base es la relación con los demás, la base es la capacidad de que tú tengas la fuerza que tú tienes. Como dije, las personas se iban huyendo a una cueva, pero es porque no tenían capacidad de lidiar con sus situaciones. Leí de un hombre que escribió libros y un conocimiento y después se arrepintió de lo que hizo, pero se castró por temor. Cuando era joven se convirtió y tuvo miedo de fallar y se castró. Después se arrepintió. ¿Saben lo que es castrarse, no? Sí, pero no lo voy a decir más. No provoquen que diga lo que no digo. Entonces, él después dijo, cometió el error. Y un hombre que un conocimiento impresionante. Y hizo muchas cosas dentro de la instrucción de la iglesia. Pero tuvo miedo. O sea, ¿hizo algo correcto? No sé. Pero la cuestión es que es más valiente el que no se castra y puede enfrentar sus debilidades con la fuerza del Señor que el que se castra por temor. Entonces, los otros que se van y se meten en una cueva porque no quieren lidiar con las situaciones, también son cobardes. Porque no pueden desarrollar esto que la misma palabra les está diciendo, que lo hagan para que puedan mantenerse y tener clara entrada y nunca ser sin fruto. Por eso es importante conocer que la base del evangelio está en el poder que tú desarrolles dentro de ti.
no es quitar el mal, es que tú tengas el poder para vencerlo. O vamos a decirlo de otra manera, que tú tengas el poder para hacer el bien. El mal siempre va a estar ahí, pero si en ti está el bien, no te va a afectar el mal. Si en ti está el poder, nadie te va a gobernar. Y luego dice el ágape. El ágape es lo que se dice el amor de Dios, pero más bien es relación. Es las fiestas, el ágape, que eran las fiestas, y me estoy congelando hoy. el ágape, eso es lo que creo que me tiene ronco. El ágape eran las fiestas y las comidas. ¿Qué se estaban dando en las comidas que estaban haciendo en las iglesias? Las fiestas se estaban dando, pero hay un grupito por allá y otro grupito por acá. Aquel grupito era de los ricos y este grupito de los pobres. Aquel traía comida y aquel no traía nada. Y los que traían, pues, vámonos. Pero los que no traían nada. Entonces, eso estaba sucediendo en las iglesias. Por eso Pablo en Corintio dice eso. Que si tú no disiernas el cuerpo, tú estás mal. El cuerpo, entonces el ágape era esa relación que tenías donde el creyente daba a comprender que era un cuerpo, por lo cual todos participaban de lo mismo. Y el que tenía que darle al que no tenía para poder ser identificado en que saber que era un solo cuerpo, que tanto el rico como el pobre tenían la misma gracia de Dios y el mismo Señor, y que no podía mostrarse esa diferencia. Por eso es que en el ágape tú muestras eso, la capacidad de saber que eres un cuerpo, que tanto uno como el otro son lo mismo, y que si uno come y el otro no come, estás pecando. Y haciendo diferencia entre una posición y otra posición, estás pecando. Por eso es que ahí es donde el ser humano llega a un punto de tener una, vamos a decir, una unidad, donde tú identificas quién eres. No sé si lo hemos leído, ¿no? Muchas veces. Cada vez que hacemos la Santa Cena, en el 1 Corintios 11, uy, de verdad que me congelé aquí. Uf. Después sale afuera uno, está un calor tremendo. Mira, dice en capítulo 11, dice en el versículo 17, pero al anunciar esto dice que sigue, no os alabo, porque hay cosas buenas que estaban haciendo, pero otras que no, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga, pues no tenéis casas en que comáis y bebáis y menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y luego dice aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es la parte de la Santa Cena. Lo voy a leer. Que también os he enseñado, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno
a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, las situaciones vienen a causa de eso. Y también en otras partes habla de esto, pero en esta situación aquí, él dice que el que no discierne, el que no da por entendimiento que es un cuerpo, el pecado del que aquí habla es la falta de entendimiento de que todos pertenecemos a un solo cuerpo. Y esto es producto de las divisiones que hace los grupos y las personas por su situación a veces egoísta o lo que sea, que una de las cosas que no comprendemos que Dios nos vino a eliminar es de la individualidad y de las posiciones que el mundo da. Porque Dios eliminó esas posiciones y puso a su mismo Hijo en una condición de humildad para que todos pudiéramos entrar en Él de la misma condición, porque el orgullo y la altivez y la soberbia hacen separaciones en el hombre. O sea que las separaciones y las divisiones en el ser humano son causa de un mal. Y esa es parte de lo que Dios vino a eliminar. ¿Cómo lo vino a eliminar? Poniendo al hombre en un solo cuerpo para que ninguna persona pueda ser diferente de otra, sino que todos pertenecen a un solo cuerpo. Y eso solo se elimina cuando tú tienes capacidad de mantener tu relación con los demás en una identificación. Por eso dice el ágape, que es el cuerpo de Cristo, vamos a decir, el amor de Dios que nos ha unido en un mismo cuerpo. De esa manera, cuando vivimos así, es cuando realmente eliminamos todo aquello que nos estorba y que nos domina y venimos a ponernos, en una posición donde Dios puede manifestarse en nuestras vidas y darse a conocer en lo que Él es en nosotros. Porque de otra manera, ¿cómo Dios se va a manifestar en el amor hacia los demás si nosotros mismos no tenemos tolerancia para los demás? ¿Cómo Dios va a darnos entendimiento de la unidad si nosotros queremos hacer divisiones entre nosotros? Ahora, en esta sencillez es donde está el poder de una seguridad plena. Pero, ¿cómo tener seguridad de la salvación si vivo mi vida a mi manera? Si vivo mi evangelio a mi manera. ¿Acaso el mucho exégesis de la palabra me va a dar a mí mayor entrada en el reino de los cielos? ¿El mucho conocer me va a dar a mí capacidad de agradar más a Dios? No, esta es la voluntad de Dios. El que vive conforme a ello es aquel que tiene la libertad de tener seguridad en su corazón de amplia entrada en el reino de los cielos. Y eso es lo que dice aquí. Por eso no nos confundamos con las enseñanzas que divagan del buen propósito, porque ¿qué les dijo Pedro a ellos? Esto es lo que les voy a recordar. Y si nosotros nos lo recordamos nosotros mismos, en lo que tenemos que forzarnos y en lo que tenemos que empujarnos y en lo que tenemos que ponerle todo el empeño, que sea, si los mantenemos nosotros empujando en esto, vamos a garantizarnos nosotros mismos una buena entrada. Pero si simplemente le damos por ignorancia de saber que no, mi fe es la que me va a dar la garantía, ese es el principio, ese es el fundamento, pero de ahí tienes que construir. ¿Y qué construimos? Heno, paja y hojarasca. Eso se lo lleva el viento.
y lo quema el fuego. Por eso, cuando nos entramos en esto, es cuando empezamos a darnos cuenta todo lo que nos falta y todo lo que tenemos que trabajar. Pero cuando no le tenemos miedo a las situaciones estas, es cuando empezamos a enfrentar con valentía el hecho de decir, si tengo problemas en alguna área de estas, me voy a poner diligentemente a trabajar en ello. Vamos a trabajar diligentemente y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Cómo vas a darte cuenta que el ver a Dios no es verlo manifestado en un milagro. El ver a Dios es verlo manifestado en tu vida con el poder de andar en aquellas cosas que Él te dijo que anduvieras. Así que el agradar a Dios va a ser parte de tu vida, pero agradarlo en donde veas los cambios que Él ha querido venir a hacer en tu vida. Y muchas veces venimos de sistemas muy corruptos, en conductas, en actitudes, en todo lo que pudiéramos imaginarnos. Pero Dios quiso sacar un pueblo y santificarlo. Así que tú eres el pueblo santo, que tienes grandísimas promesas sobre tu vida. Tienes la naturaleza de Dios sobre tu vida. Tienes la gracia de Dios en ti. Por lo tanto, ¿qué te falta que no te lo haya provisto el Señor para vivir conforme lo que Él quiere que vivas? ¿Te está pidiendo mucho? No. Son cosas tan sencillas que lo único que impide vivirlas es la corrupción en la cual no queremos a veces dejar. No podemos tener relación con los demás por el orgullo. No queremos mostrar el evangelio por la vergüenza. No queremos lidiar con tolerancia con los demás porque nos creemos más inteligentes o mejores que los demás. ¿Qué nos impide llevar a ese punto? Es la corrupción que a veces no queremos dejar. Pero si la dejamos a un lado, vamos a ser libres para poder dejar que Dios obre en nuestras vidas de una manera sencilla, pero clara y verdadera. Porque Él no vino aquí a ser grandes hombres. De eso ténganlo por seguro. Él no vino aquí a ser grandes hombres. Ni el mismo Pedro ni Pablo se consideraban grandes hombres, sino que los vino a poner a cada uno de nosotros en una posición donde todos nos negásemos a nosotros mismos y pudiéramos darle lugar a Él para que viviera por nosotros. Y eso significa, Él no vino a exaltar los hombres, Él vino a exaltarse Él en los hombres. Y si no sabemos eso, estamos mal. Así que Dios nos ayude y nos dé fuerzas siempre para esforzarnos en seguir adelante. Porque de lo que Dios nos ha dado a nosotros no tiene precio y no se alcanza, sino es con la fe y con la voluntad dispuesta en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra, porque haya llegado a los corazones con fe, porque haya llegado, Señor, al alma necesitada y hambrienta, para que haya llegado, Señor, y se siente con la voluntad del Todopoderoso y con el espíritu de tu poder. Gracias, Señor, porque en todo tu palabra sea el alimento y el sustento de todo aquel que quiera, Señor, levantar su corazón delante de ti y decirte, Padre, heme aquí conforme a tu voluntad y tu Hijo sea engrandecido en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, te damos para que seas tú el exaltado en nuestros corazones. Y cada vez, Señor, que nuestras vidas caminen en esta tierra, sea para mostrar tu voluntad y tu buena presencia, dándonos paz y refrigerio en todo momento de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque la fe que sobrepasa todo entendimiento nos lleva, Señor, a creer en tu plena voluntad para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén y amén.